Muy buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar un poco sobre lo que son los hints en bases de datos. En este caso nos vamos a enfocar principalmente en SQL de Oracle. Los hints son pistas que se dan al optimizador de SQL de Oracle para que éste elabore el plan de ejecución de una sentencia DML. Estas son las sentencias de manipulación que tenemos para manejar datos, ¿verdad? Tales como select, insert, update, delete, entre otros, según nosotros aconsejemos. Para empezar con este tema de los hints, vamos a hablar de aquellos que se utilizan para seleccionar el modo de trabajar del optimizador Oracle. Estos hints, hablando desde un punto de vista práctico, no son muy utilizados, aunque no por ello pueden dejar de ser útiles en determinadas circunstancias. Los hints incorporan a una sentencia DML en forma de comentario y deben ir justo detrás del comando principal. Por ejemplo, si se tratara de una sentencia select, el formato sería el siguiente. Sería select, se agregaría la diagonal y luego un asterisco para abrir el comentario, se escribe el comando hint y luego se cierra con asterisco y diagonal. Como pueden ver en la pantalla ahorita, en la presentación pueden ver cuál es el formato para los hints. Los hints no son de uso exclusivo para solo un manejador de bases de datos. Sin embargo, puede que entre ellos existan diferentes tipos de hints y esto no nos lleva a un objetivo diferente, sino a todo lo contrario. Los hints fuerzan o ejercen gran importancia para el optimizador de bases de datos, permitiendo así que las consultas se realicen en el menor tiempo posible. También hay que recordar que el optimizador puede ser de versión diferente, y de ello dependerá que se puedan usar o no algunos de estos hints. Mas sin embargo, eso no impide su uso por completo. Es importante también recordar y recalcar que el uso de hints no solo corresponde a queries simples, sino a procesos de gran escala como podrían ser un proceso de cálculo de nómina, cálculo de estado de cuenta, entre otros. Veamos algunos de los hints más comunes. El primer hint del que vamos a hablar es conocido como rule. Este hint fuerza a que se utilice el optimizador basado en normas. Con este tipo de optimizador, los planes de ejecución cambian según sea la sintaxis de sentencia DML. Este tipo de hint no utiliza las estadísticas asociadas con las tablas de bases de datos de Oracle y este tampoco calcula los costes del plan de ejecución. El siguiente hint del que vamos a hablar es conocido como choose. Este hint fuerza a que se utilice el optimizador que está basado en los costes. Este tipo de optimizador construye los planes de ejecución basándose en las estadísticas almacenadas en el diccionario de datos. Este tipo de hint tiene en consideración el número de lecturas lógicas, que es uno de los factores más importantes, la utilización del CPU junto con los accesos a disco y memoria y también el uso de la red. Esto es cuando los datos residen en diferentes servidores. El siguiente hint del que vamos a hablar se llama all rows. Este tipo de hint fuerza a que se utilice el optimizador basado en costes y optimiza el plan de ejecución de la sentencia DML para que vuelva todas las filas en el menor tiempo posible. Este tipo de hint es la opción por defecto del optimizador basado en costes y es la solución apropiada para procesos en masa e informes, en los que son necesarios todas las filas para empezar a trabajar con ellas. Por último, hablaremos sobre el hint llamado first rows. Este tipo de hint fuerza a que se utilice el optimizador basado en costes y optimiza el plan de ejecución de la sentencia DML para que éste devuelva las n cantidad de primeras filas en el menor tiempo posible. Esto es idóneo para procesos iterativos y bucles. Por razones obvias, este hint no será considerado por el optimizador si se utilizan funciones de grupo, tales pueden ser como max, sum o ABG de average, entre otras. Bueno, ahora vamos a proseguir con un ejemplo de estos hints. En este caso vamos a ver un ejemplo específicamente del hint conocido como first rows.
Como mencionamos anteriormente, el first rows lo que busca es optimizar el plan de ejecución de la sentencia DML, sea cual sea que vamos a utilizar, para que éste devuelva las n cantidad de primeras filas en el menor tiempo posible, ¿verdad? Ese es como el principal propósito de este hint. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar dos queries. Vamos a hacer un query en el que vamos a mandar a llamar datos. En este query no vamos a aplicar ningún hint. Y seguido de esto vamos a mostrar un query, el mismo query llamando exactamente los mismos datos de la misma base de datos, pero ahora aplicando un hint. Y pues el propósito de esto es poder hacer una comparación en relación a la velocidad en que este logra jalar los datos de la base de datos, ¿verdad? Entonces, pues vamos a ello, empecemos. Como podemos ver ahorita en pantalla, este es el primer query, este es el query que no tiene ningún hint. Entonces, pues dice select asterisco, lo que va a hacer que llame todos los datos. From, para saber de qué tabla vamos a llamar los datos, en este caso es emp-big. Y where, para saber pues qué condiciones vamos a aplicar para estos datos, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer que de la columna ename busque datos que empiecen con la letra A. Y además, de la columna sal, que los datos sean mayores a 200, ¿verdad? Entonces, como pueden ver abajo, pues ahí muestra todos los datos abajo, no están mostrándose todos, pero porque en este caso nos vamos a enfocar un poco más en el tiempo en que este logró jalar todos los datos. Como pueden ver abajo está remarcado, dice fetched 50 rows in 18 seconds, lo que significa que pues la base de datos logró jalar las primeras 50 filas en los primeros 18 segundos, ¿verdad? Pues estamos aplicando ahorita este query en una base de datos que tiene alrededor de 7000 datos. Entonces logró jalar pues los primeros 50 en 18 segundos, lo cual es bastante rápido, pero siempre es importante, ¿verdad? Poder conocer como otras formas y otras maneras en que podamos optimizar un poco más este tiempo, ya que pues si la base de datos fuera un poco más grande, pues el tiempo puede siempre incrementar. Entonces es importante conocer los hints, ¿verdad? De lo que estamos hablando el día de hoy. Entonces, pues pasemos ahora al query que tiene el hint aplicado. Como pueden ver, pues igual está remarcado en la parte de arriba. Dice select, y seguido del select tenemos el hint, ¿verdad? El hint first rows. Como habíamos mencionado anteriormente, los hints se colocan como comentarios seguido directamente del select, ¿verdad? Entonces utilizamos en este caso el first rows. Después del hint first rows podemos poner entre paréntesis la cantidad de datos que queremos jalar como prioridad, ¿verdad? Pues en este caso pues no se colocó la cantidad de datos, entonces por defecto jala los primeros 50 datos. Y pues seguido del comentario, seguido del hint, pues seguimos con el query pues normal, ¿verdad? Como hicimos anteriormente. Seguido de un asterisco para llamar todos los datos, from para saber de qué tabla estamos buscando, que es emp-big, y where para saber qué condiciones vamos a aplicar, ¿verdad? En este caso pues de la columna ename, que los datos empiecen con la letra A, y en la columna sal, que los datos sean mayores a 200, ¿verdad? Como pueden ver, pues los dos queries están de hecho pues ahí en la pantalla. Pueden ver que ambos son exactamente lo mismo, están llamando exactamente los mismos datos, con la diferencia de que en el segundo query pues estamos aplicando un hint, ¿verdad? Para ver y poder comparar los resultados. Entonces pues de igual manera hasta abajo pueden ver que llamó todos los datos, son exactamente los mismos datos, pero al igual que en la anterior diapositiva pues nos vamos a enfocar en el tiempo que este tardó para llamar los datos, ¿verdad? Entonces podemos ver que está remarcado ahí, dice fetch 50 rows, pero ahora se tardó 0.059 segundos en jalar las primeras filas. Pues estuvo bastante optimizado, ¿verdad? Porque esto, como ya he mencionado antes, le da prioridad a los primeros datos, ¿verdad? A los primeros datos de la base de datos. Entonces, pues fue una reducción de alrededor de pues casi los 18 segundos, ¿verdad? O sea, son 0.059. Pues es una velocidad, es una diferencia, pues es notoria, la verdad son 18 segundos. Es una pequeña diferencia en este caso, tal vez por la cantidad de datos, que son 7000 alrededor, pero pues
En caso de que tuviéramos una base de datos con una cantidad muchísimo mayor de datos, podemos decir alrededor de 1 millón de datos, pues eh, la comparación pues sería, la diferencia sería bastante notoria, ¿verdad? Entonces, pues esto es como un ejemplo bastante claro acerca de la función y lo que hacen estos hints, ¿verdad? Entonces, pues en este caso hicimos solo el ejemplo de first rows para saber cómo este prioriza los primeros datos que se van a mostrar cuando se hace una búsqueda. Esto puede servir con cualquier otra sentencia, ¿verdad? Además de select. Y pues va a ser exactamente lo mismo, ¿verdad? Podemos siempre poner solo first rows para que busque los primeros 50 o especificar cuáles van a ser o cuántos van a ser los primeros datos en los que se va a aplicar la sentencia, ¿verdad? Entonces, pues es un ejemplo bastante claro acerca de first rows. Cada hint pues tiene una funcionalidad diferente, pero pues al menos en relación a first rows, pues esto es una clara comparación acerca de los resultados y podemos ver que sí, sí se aplica la diferencia, ¿verdad? Sí se puede ver la diferencia entre velocidades. Entonces, pues este sería el ejemplo, ¿verdad? Ahora bien, los hints en SQL y pues en la mayoría de bases de datos relacionales del mercado son agregados a un comando SQL que les indica que debe ejecutarse de manera diferente a la predeterminada por el motor. En este caso existen 4 tipos de hints diferentes. El primero es el join hint, que este especifica qué tipo de join, ya sea merge, hash o loop, vamos a usar en el query. Tenemos también el index hint, que estos fuerzan el uso de uno o más índices en la ejecución del query. También tenemos el tercero, que son lock hints. Estos especifican pues básicamente un tipo de loqueo o de bloqueo. Y por último tenemos los processing hints, los cuales pues especifican una estrategia particular en la ejecución del query, ¿verdad? Entonces, en situaciones normales no se deberían utilizarlos. Sin embargo, hay veces en los que es necesario, ¿verdad? Por otra parte, en situaciones en donde el volumen de información está en constante cambio, es importante recordar que un hint puede funcionar bien el día de hoy y a lo mejor y no funciona del todo bien la semana siguiente. Entonces es conveniente siempre retestear, ¿verdad? Estar en constante pues testeando los queries, los cuales utilizan hints para pues asegurarse de que estos sigan funcionando y no fallen, ¿verdad? Pues bueno, como conclusión podemos ver que los hints son bastante útiles. Nos ayudan bastante al momento pues de realizar una búsqueda, ¿verdad? Pueden ser muy útiles para optimizar esta búsqueda y los resultados. Como pudieron ver en el ejemplo que realizamos, utilizamos en este caso el hint first row, que pues nos ayudó bastante a disminuir pues el tiempo en el que se encuentran, se obtienen los resultados de una base de datos, ¿verdad? De una búsqueda. Entonces, pues estos hints son bastante útiles. Es muy bueno conocer su utilidad y lo que realiza y puede procesar cada uno de ellos. Como ya vimos, pues cada uno tiene funciones diferentes y pues al final pues son bastante útiles. También es importante tener en cuenta que pues las bases de datos actuales son bastante avanzadas. Por lo tanto, pues por su defecto, estas bases de datos pues ya son capaces como de reconocer qué tipo de optimización es la necesaria para que las búsquedas o las acciones tengan el mejor resultado posible. Pues por lo tanto, pues por su defecto, pues ellos pueden realizar las búsquedas y las optimizaciones necesarias. También pues es importante mencionar que se ha pues sugerido por desarrolladores y administradores de bases de datos experimentados que los hints pues son importantes. Es muy bueno conocer su utilidad y sus funciones, más sin embargo sería bueno pues al final dejar el uso de estos hints como un último recurso, ¿verdad? Porque como mencionamos anteriormente, por su defecto las bases de datos pues ya son capaces de reconocer cuál es el mejor proceso a llevar a cabo, ¿verdad? Bueno, pues sin nada más que agregar, muchas gracias a todos por su atención, por su comprensión. Espero que el tema haya quedado bastante claro, que haya sido de su comprensión y pues nos vemos a la próxima.